Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo del ser humano en construcción. Hoy día sí, además de mi frente del capítulo anterior, hoy día tengo un accidente ahí de... Bueno, para los que no me conocen en persona saben que siempre voy a andar con alguna magulladura, alguna cosa. No, no nací para andar en punta de pie. Y aquí ahora me acompaña a mí la tarjeta de cumpleaños que me hizo mi sobrina. La dejé ahí para que ahora puedan verla. Ahí está la princesa de, no me acuerdo qué me dijo que era, pero adentro está yo y cosas más. Pero bueno, eh, mucho calor está haciendo hoy día, a pesar de que el fin de semana pasado, para lo que estábamos, Chile, eh, toda la que era entre la cuarta más o menos y la octava región iba a llover mucho. Acá llovió muy poco donde yo estoy, por razones obvias, no digo dónde estoy, pero no llovió casi nada y hoy día de nuevo hace calor y la verdad es que no me gusta el calor. Creo que ya lo he dicho varias veces, pero nunca está de más volver a decir que no me gusta el calor. Y bueno, el capítulo de hoy día iba a ser otra cosa, pero ustedes saben que yo siempre reflexiono sobre lo que viene a mano, lo que se me aparece frente a mí, el fenómeno de lo que podíamos hacer el capítulo. Entonces hoy día el capítulo se trata de la pandemia va a terminar el día de la marmota. Entonces el día de la marmota estaba revisando un calendario, que tengo uno tanto mis calendarios ñoños, y obviamente los calendarios ñoños vienen de Estados Unidos normalmente, y resulta que me acordé y leí en el calendario que mañana, 2 de febrero, se celebra el Día de la Marmota. ¿Para qué tiene que ver con nosotros? Puede tener mucho que ver. Y la verdad lo que voy a reflexionar hoy día no es nada novedoso. Aunque yo creo que realmente estos 40 capítulos que hemos tenido no es nada novedoso, pero sí nos permite ser más empáticos, sobre todo en tema de pandemia, de estar encerrados, de aprovechar el tiempo que estamos aquí. Y este canal ha sido fundamental para eso, para conocer gente muy interesante, para que gente que me conocía así como a primera línea ha podido descubrir más de mi persona. Yo misma soy una agradecida de todo lo que he descubierto. Entonces, ¿cuál es el punto? Que vamos a hablar un poquito del Día de la Marmota. ¿Y qué es el Día de la Marmota? Voy a contextualizar para los que no saben, para los que han escuchado pero no saben bien para dónde va la cosa. Entonces, el 2 de febrero en Estados Unidos y en Canadá hay algunos lugares donde se celebra el Día de la Marmota. ¿Qué significa esto? Que toman una marmota conocida normalmente así como el pulpo pol, que fue en el mundial y los otros tantos animales que pronosticaban cosas, bueno, hay una cierta marmota hay una que se llama Phil, que es muy conocida histórica, y hay otras más. ¿Qué pasa? Que esperan que salga de su hibernación, esta marmota está hibernando, recuerdan que en el hemisferio norte en esta época hay invierno, entonces dicen que cuando la marmota sale, si el día está nublado, probablemente no ve su sombra, y como no ve su sombra, no vuelve a la cueva y esa es señal de que el invierno será corto. Pero si es un día soleado y la marmota ve su sombra, la marmota se vuelve a esconder en su cueva, en su madriguera, y eso significa que el invierno se va a extender creo que 2 semanas más. Bueno, entonces este es como el gran fenómeno que a través de una marmota la cultura folclórica de Estados Unidos y de Canadá explica o proyecta cómo va a ser el resto del invierno. Eh, Cómo va a ser marzo a partir de esta fenómeno de la marmota. Y bueno, el cine, como no queda atrás, en 1993, dirigido por Harold Ramis, un excelente director que lamentablemente ya nos dejó, trae una película que se llama El Día de la Marmota, que es bien conocida dentro del ámbito del cine, y es del año 93, estamos hablando hace harto tiempo atrás ya. Van a ser casi 30 años, no puedo creerlo. Eh, y sale esta película que se llama Groundhog Day, o El Día de la Marmota, literalmente, donde protagonizada por Bill Murray. Extraño, porque ahora uno dice Murray, antes era Bill Murray y puto. Pero bueno, no es el caso, no va al caso. En esta película se trata de un meteorólogo que se llama Phil, como una de las marmotas más conocidas, que es un tipo muy desagradable, muy egocéntrico, y que un día de esto va a tener que cubrir esta noticia del Día de la Marmota, pero pasa que estando en la ciudad en el que se encuentra, en que fue a hacer el reportaje, resulta que un día despierta, pasa el día y vuelve a despertar y es el mismo día y el día se le repite constantemente. O sea, no hay un cambio, todos los días son iguales, el mismo día, la misma radio, las mismas personas, mismo desayuno, los mismos lugares, todo igual. Entonces el tipo empieza a entrar en conflicto porque resulta que todos los días son iguales. Entonces es lo que se conoce en la película como el Día de la Marmota. Es decir, y el punto es que tiene varias enseñanzas esta película. Por eso es interesante, hoy en día está considerada una de las mejores comedias a lo largo de la historia del cine. Pero tiene varios factores interesantes y, por ejemplo, yo la tomo en clase por el tema del tiempo.
A partir de la percepción del tiempo, del problema de si el tiempo se repite, qué pasa con nosotros, surgen varias problemáticas de esta película, y no solo de la película, sino de la vida real. Entonces, una de las grandes preguntas, antes de entrar el tema de la pandemia, la cuarentena, es ¿qué pasaría si nuestros días se repitieran eternamente? Todos los días nos despertamos, por ejemplo, y por decir algo fuera 1 de febrero, y pasara todos los días lo mismo, y volviera a repetir una y otra vez, y nos pasa todos los días. ¿Qué pasaría con nosotros? O sea, ¿qué sería de nosotros si nuestros días se volviera a repetir? Entonces, una de las grandes problemáticas que se enfrenta no solo la película, sino el dilema que se produce en este tipo de fenómenos, sería un tema ético. Porque, por ejemplo, si yo sé que el otro día voy a amanecer y va a ser el mismo día, no va a haber consecuencia en mis actos. Y de hecho en la película muestran que el protagonista se emborracha, sale, choca un auto con todo lo que se le cruza, y da lo mismo porque el otro día amanece y nadie lo recuerda porque vuelve a ser el mismo día. Entonces, nos hace preguntarnos si no hubiera consecuencias de cualquier tipo, judiciales, éticas, de conciencia, de nosotros lo que hiciéramos nosotros, porque el otro día se vuelve a repetir el mismo día. ¿Realmente seríamos algunos tan cautelosos o viviríamos el momento total, se va a repetir y nadie se va a dar cuenta? O sea, entraríamos, por ejemplo, a robar un banco, total, al otro día nadie se va a dar cuenta y aprovechamos a gastar todo lo que tenemos ese día. Entonces, el que se repita, ya hay un problema. Ya hay un problema ético ahí de fondo. Ahora bien, entrando en la cuestión de la pandemia, del título del video, de la pandemia, se va a acabar el día de la marmota. Como les digo, no hay nada que no hayan dicho antes. Ustedes van a la página web y ya han hablado de la película, del día de la marmota y la pandemia. Entonces. Pero la cuestión es la siguiente. Es que cuando empezó la pandemia y empezamos la cuarentena, era como que todos los días eran iguales. Cuando todavía no había un horario de clase, por ejemplo, en mi colegio después distribuí un horario de clase y yo tenía que hacer clase ciertos días y empecé a darme cuenta qué día era cuál. Pero al principio de la pandemia fue extraño porque uno se levantaba y todos los días lo mismo porque daba lo mismo lo que uno hiciera, no podía salir. No podía salir a comprar, no podía ir a ninguna parte, no podía programar nada, no proyectaba clases, nada. No, o sea, no, era levantarse y todos los días lo mismo. Era un poco ese día la marmota. Entonces la gente empieza a reclamar y uno empieza a reclamar cuándo vamos a salir de esta cuarentena, cuándo vamos a salir de la pandemia, y empieza el conflicto de los fines de semana aquí, por ejemplo, el sector donde yo estoy, porque no se puede salir, estamos en cuarentena los fines de semana y no se puede salir a ningún lado sin un permiso. Entonces yo no salgo. Pero la pregunta que nos queda es la siguiente, es la siguiente. ¿Era tan diferente antes de lo que es ahora? O sea, yo entiendo, sí, no hay permiso para salir, no podemos juntarnos en cualquier parte, no se puede salir, hay que andar con mascarilla. Pero ¿era tan diferente nuestro mundo antes a lo que es ahora? No era lo mismo, pero en cierto modo diferente. ¿A qué voy? Hay que igual era el lunes teníamos que hacer tal cosa, el martes íbamos otra, el miércoles lo mismo, y así teníamos un horario y cumplíamos un horario y era el círculo, y sí, podíamos salir a tomarnos un café, a salir a compartir con unos amigos, íbamos a ir a la familia, pero era como todos los días lo mismo, sin sentido, repetir, hasta que uno se jubila, se hace viejito, se enferma y se muere. No era igual un día la marmota antes, lo que pasa es que era diferente a lo que era antes, pero día de la marmota ahora, día de la marmota. Lo que pasa es que ahora tenemos otros límites que antes no teníamos. Entonces, nos podíamos quejar antes, nos podemos quejar ahora. Pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es la otra opción? Podemos quejarnos y podemos hacer como la enseñanza que nos da la película. Podemos mirar nuestra sombra y alargar el invierno de nuestra vida. Aunque yo lo miro raro, porque a mí me gusta el invierno. Entonces, para mí el invierno de mi vida no es algo triste. Para mí el verano de mi vida con 40 grados, eso sería algo triste. Pero pensémoslo en la película y pensemos en el día de la marmota, en el elemento folclórico. Podemos mirar nuestra sombra, es decir, mirarnos a nosotros mismos simplemente y quejarnos porque no pasa lo que nos gusta, porque tenemos límite, porque yo, y alargar el invierno de nuestra vida o alargar la parte triste de nuestra vida, o aprovechar que ya tenemos cierto conocimiento de lo que está pasando, por ejemplo, que no vamos a ir al colegio tal parte, que no vamos a ir a trabajar en tal lugar, o que no vamos a ir de vacaciones a tal lado, para desarrollarnos más allá, o sea, para poder sacarle partido, que al final la enseñanza de la película y la enseñanza de la marmota misma, que cuando no se mira a sí misma, el invierno se acaba. O sea, cuando no nos miramos solamente a nosotros mismos, pero en un sentido negativo, porque una cosa es amarse a sí mismo, cuidar de sí, pero otra cosa es mirarse en el sentido egoísta y que todo me pasa a mí, y que porque yo no salgo nunca, y que estoy encerrado, y que cuestión. O hacer de la pandemia algo diferente. Sí, hay límites, pero podemos hacer otras cosas.
por ejemplo, yo soy una gran agradecida del año 2020. En el año 2020 yo aprendí con el encierro, con todo lo que pasé, con terminar mi doctorado, con por primera vez estar más de un año en un trabajo, aprendí algo súper importante, que es el concepto de libertad, lo cual es muy paradójico, porque estar encerrado todos los días o la mayoría de los días y aprender a ser libre cambia mucho la perspectiva. Entonces, claro, he cometido errores, he hecho cosas que o me aburrí o de repente reclamo, si tampoco soy un ser, o sea, soy un ser humano en construcción, no soy perfecta. Eh, y tampoco lo voy a hacer nunca, así que bien por mí, bien por ustedes. Pero ¿por qué no aprovechar? O sea, ¿por qué no, en vez de estar mirándonos a la sombra todo el tiempo y que se nos alargue esta existencia así penosa, no producir, pero no en un sentido material, sino en un sentido vital, en un sentido existencial? Por ejemplo, este canal, si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido coronavirus, no hubiera existido, probablemente. Probablemente no existiría ser humano en construcción y no hubiera conocido a mucha gente que pude conocer. Ahora, yo respeto la memoria de aquellos que han muerto en coronavirus, no es gracioso. Pero desde la perspectiva personal, he podido aprender muchas cosas. He aprendido lo que es la libertad en su sentido más filosófico, es decir, de poder vivir responsablemente, de poder decidir, de poder hacerme cargo de mí misma. 2019, hasta el 2019 todavía era como andaba pidiéndole permiso a todo el mundo para hacer las cosas, o sintiéndome culpable por lo que hacía o no. El 2020, 2021 ya me hago responsable, soy libre de lo que pienso, de lo que digo, de lo que comparto. Entonces, ¿por qué no sacar provecho a eso? ¿Por qué no sacarle provecho a la cuarentena? ¿Por qué no hacer cosas que antes no hacíamos? ¿Por qué en vez de estar llorando, por qué no vamos a ir al sur, no vamos a ir al norte, no vamos a ir a la playa? Aprovechar de leer ese libro que íbamos a leer y que nunca leímos, aprovechar de esa película que nos llamaba la atención pero que nunca la vimos, conversar con las personas que antes no conversábamos, es decir, ¿por qué no vivir el presente y empezar a ser más feliz? O sea, consideremos lo siguiente. Por ejemplo, ahora estaba leyendo un libro de Paulo Freire, que nunca había leído a Paulo Freire a conciencia. Lo había leído porque era profe, porque me obligaron en la universidad, pero lo leí ahora a conciencia, cosa que en otro momento no era hecho. Y darme cuenta que al igual que, por ejemplo, Freire, Fromm y demás, cosas, gente con quien comparto muchos pensamientos, no hablan de esto, de cerrar un poco la puerta al yo egoísta y sabernos que vivimos en sociedad. O sea, sí, nos pasan cosas, sí, nosotros vivimos en este cuerpo y en esta persona, pero somos parte de toda una realidad y tenemos que empezar a aceptarnos. Primero nosotros, primero que todos nosotros. Es decir, aceptarnos quienes somos y cómo somos. Y que hay que cambiar ciertas cosas, sí, hay que cambiar. Siempre tenemos que ir mejorando. Pero también entender que la sociedad, y ese es tema para otro capítulo, que la sociedad está llena de gente diferente. O sea, somos iguales en tanto seres humanos, pero somos todos diferentes. No podemos esperar que todo el mundo piense igual que nosotros. Como dice Pablo Freire, estamos frente al sectarismo de pensar de que lo que yo digo tiene razón y lo demás no. Y por eso hay tanta pelea y tanta violencia y los poderosos aprovechan esta polarización para mantenernos divididos. O sea, ¿por qué no aprender en esta pandemia cosas tan importantes como la vida misma, de aprender a ver la diferencia entre uno y otro? Y también a la vez, por lo mismo, ser más empático y tener más conciencia de cómo estamos viviendo esta pandemia. Entonces, finalmente, a lo que voy con este tema del Día de la Marmota es tratemos de mirarnos menos nosotros, mirar nuestra sombra menos, porque esa quizás sea la única manera, y quizás no se va a acabar el coronavirus, eso no se va a acabar, pero sí se va a acabar el invierno de nuestra vida metafóricamente, la parte triste, la parte negra de nuestra vida, cuando por fin aprendamos a mirar más allá de nuestra sombra, es decir, a mirar a otros, a mirar la diferencia, a valorar y respetar la diferencia. Entonces, al igual que la película, al igual que el fenómeno, la única manera en que se nos acabe el Día de la Marmota va a ser cuando entendamos que no somos el hoyo del queque, como se dice en buen chileno, que somos un punto en el universo. Sí, para los que somos creyentes, somos creados por Dios. Pero eso no significa que tengamos una superioridad sobre otras personas, sobre otras entidades, simplemente seguimos siendo un punto en un universo gigantesco. Entonces quizás cuando nos miremos menos a nuestra sombra, recién aprendamos a ser felices, porque la felicidad va muy de la mano con la capacidad de vivir con otros y entre otros. No significa que nos caiga bien todo el mundo, pero significa que podemos comprender más allá de nuestra propia análisis, de nuestra propia sombra. Así que probablemente la pandemia se va a acabar
El Día de la Marmota. Lo invito a ver la película, lo invito para la gente que le gusta las películas rápidas, quizás no va a ser la película más recomendable, pero sí una buena película por el trasfondo que tiene, por las preguntas que uno se puede hacer. Así que los dejo invitados a la película, como les digo, del año 1993. Los dejo invitados a revisar la historia de la marmota, mañana el Día de la Marmota en Estados Unidos y en Canadá, y a repensarnos un poquito más dentro de este universo tan grande y nosotros tan pequeños, algunos más pequeños que otros, como yo, tan pequeños como es posible. Y un abrazo grande, nos estamos viendo en el próximo capítulo, y recuerden que ya se viene el capítulo 50 que viene con premio sorpresa. Nos vemos y recuerden que aquí siempre encuentran reflexiones, ideas, películas, opiniones y demás a través de la reflexión, porque soy solamente un ser humano en construcción. Abrazos.